Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. El día hoy vamos a iniciar el Estudio Bíblico Pastoral de Chile. Ya hoy nosotros tocaremos San Lucas capítulo 1 del versículo 34. Voy a leer. Entonces María dijo a Ángel: ¿Cómo está esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exaltó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, porque se me conoce esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de su salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues aquí desde ahora me dirán: Bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas. El poderoso santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos, y exaltó a los humildes, y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes
que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo, su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla, escribió, diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le servíamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la enseñable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Hasta el versículo 80 he leído. Cuando yo estoy explicando sobre la Biblia, no estoy usando con el libro ajeno, ¿no? Sino que solamente estoy leyendo la Biblia, y también por la Biblia yo estoy explicando. Eso es bíblico. Es decir, que sobre filosofía o teoría o una idea no sirve de nada. Solamente donde aparece la letra, escritura, eso es suficiente.
Estoy leyendo este capítulo 1 de San Lucas. Me da mucha alegría y entendimiento, porque este escritor se llama Lucas. Este hombre es como una persona que recibió mucha sabiduría de Dios e inteligencia de Dios. También Dios utilizó completamente su vida. Porque Lucas no es como uno de los discípulos. Es cierto, ¿no? Entre 12 no está incluido su nombre. Pero este hombre, no sé muy bien cómo recibió la salvación, pero él acompañó durante muchos tiempos con el apóstol Pablo hasta fin, como él estaba acompañado en el barco de apóstol Pablo. Creo que él llegó hasta Roma, ¿no? Porque por fin apóstol Pablo llegó a Roma predicando el evangelio hasta morir. Nosotros no sabemos muy bien exactamente, solamente podemos decir que él era médico nada más. Pero ¿cómo podría saber estas palabras desde la historia de nacimiento de Juan el Bautista y también el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo detalladamente? ¿Cómo él podía explicar estas cosas? Porque comparando de San Mateo, San Marcos, San Juan, no aparece donde está hablando. Por ejemplo, ¿no? Cuando fue embarazada María, ella visitó la casa de Elizabeth. Es parienta, se dice, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Parienta. Es decir, que casi misma casa forma linaje de Aarón. No sé muy bien exactamente cómo está surgiendo de sangre, pero y Elizabeth era como descendiente de Aarón, ¿es correcto? También Zacarías también. Una de parienta, entonces, no sé muy bien, no tanto 99% de pura sangre, pero alguna sangre está, incluye, ¿no? Creo que sí. Por ejemplo, ¿no? Entre los coreanos se ve todos son asiáticos, todo como coreanos, ¿no? Por eso creo que ustedes no pueden distinguir entre los coreanos, japoneses, chinos, porque siempre me llama chino, chino, así decía. Cuando yo vivía en Bolivia, entre los jóvenes, adolescentes, me llamaban, ¡ay, chino! Siempre yo decía, yo no soy chino, soy coreano. Ah, coreano, ok. ¿Qué quiero decir? Es maravilloso decir que después de ser embarazada María, visitó a la casa de Elizabeth. ¿Sabe que cuánto tiempo se quedó? ¿Cuánto tiempo se quedó? 3 meses, dice. ¿Es cierto o no? ¿Dónde aparece? Acá dice, ya, el versículo 56. Y se quedó María con ella como 3 meses después de volvió a su casa. Después de ser embarazada, quedando 3 meses. Es decir, que antes de nacer, Juan el Bautista, recién ya María regresó a la casa. Yo nunca imaginaba esta palabra, es decir, que no enfocaba del tiempo. Solamente yo recordaba que María visitó a la casa de Elizabeth, pero quedándose 3 meses. Imagínense, ¿no? Una persona si quiere visitar, con mucho gusto, sí, bienvenida María, ya
qué gusto de tomar cafecito y comiendo, pero máximo, ¿cuánto tiempo tiene que quedarse cercano? Como máximo una semana ya es suficiente, ¿no? Porque si se queda más tiempo de una semana, será incómoda la dueña y también visitante. Es normal. Pero quedándose 3 meses, wow. Imagínense, durante 3 meses estaba quedando matrimonio de Zacarías con su esposa Elizabeth, compartiendo la palabra de Dios. Exactamente, Zacarías estaba escuchando la historia de lo que había aparecido el ángel Gabriel. ¿Es cierto o no? Un día de repente apareció el ángel, favorecida, bendita. El Señor le cubrirá, ¿no? Obtendrá un hijo, se llamará el Hijo de Altísimo. Yo decía, Señor, yo no conozco nada de varón. ¿Cómo yo puedo dar luz? No, su parentela ya Elizabeth estaba siendo envejecida, pero está embarazada. Para Dios nada imposible. Entonces Zacarías también exactamente encontró el ángel Gabriel. Mientras tanto que estaba conversando con María y como Zacarías, aunque Zacarías estaba siendo mudo, pero él sabe escribir la letra o no. Sí. Creo que conversaba con María. María, lea. Mire, este ángel estaba siendo así, su rostro así, así. Y altura como así, así ya. Su ala así, esta forma así. Wow. Él dice que Gabriel o no, su nombre. Sí, Gabriel. Ah, yo lo vi. Él apareció a mí y luego me decía que iban a nacer un hijo, se llamará Juan. En nuestra casa nunca había puesto Juan, pero ya por la voluntad de Dios yo voy a poner nombre Juan al nacer niño. Entonces, entre la familia de Zacarías y María, y tenía algo de sinónimo para conversar, porque encontraron lo mismo ángel y luego ya estaban conversando con Dios. Es decir que no, aparentemente ya no tiene nada que ver con Jesucristo y Juan el Bautista, pero exactamente es cercanos. Únicamente por la distancia no podía encontrarse. Qué maravilloso es. Después de nacer Juan el Bautista, ya, en aquel entonces el sacerdote Zacarías estaba lleno del Espíritu Santo del Señor y luego él estaba contando. ¿Qué es lo que está contando? Cuando nació su bebé, Juan el Bautista, en aquel entonces solamente él debería testificar acerca de su hijo, que recién ya ha nacido. Pero leyendo esta palabra, no solamente está saliendo de la palabra hacia la vida de Juan el Bautista, sino también una palabra maravillosa está saliendo. ¿Cómo dice? El versículo 67, veamos. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Disculpe. Ya repito, 67.
Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido a su pueblo. Acá sale como dice, visitado y redimido. Cuando se utiliza redimido a su pueblo. Redimido es decir que haciendo redención, quitando todos sus pecados para que sean redimidos. Eso es, redimido para perdonar de sus pecados. Entonces, Dios visitó a Israel porque ya último profeta oficial es profeta Malaquías. Por eso el último libro de Antiguo Testamento es el libro de Malaquías. Al terminar el libro de Malaquías, hasta que naciera Juan el Bautista, durante casi como 350 años más o menos, no había permitido un siervo verdadero, un profeta verdadero. Es decir, que Dios no le envió. Se quedó solamente el tiempo oscuridad. Es muy importante, ¿no? Además, estaba funcionando religión, judaísmo. Entre los líderes de la religión, ellos estaban guardando mandamientos, estaban sirviendo al Señor, matando sacrificio. Aparentemente está teniendo relación con Dios, pero para Dios nada que ver, porque Dios no envió su siervo durante 350 por ahí. Es decir, que en la época de oscuridad. Es como igual que no toda la noche. Más se oscureció, ¿qué significa? Ya prontamente va a salir sol. Eso es. Comparando de nuestra vida también. Creo que los que están estudiando por mí, anteriormente habían tenido un tiempo de pasar en la oscuridad. Porque alguno quería estudiar la palabra de Dios, alguno quería saber sobre el secreto de la palabra del Señor, nadie podía explicar. Además, no podía sentir satisfecho por la enseñanza de alguien. Pero por la gracia de Dios ya habían encontrado palabra de Dios y Dios estaba bendeciendo. Por eso cada uno está uniéndose conmigo. ¿Es cierto? Entonces, es muy importante, ¿no? Dios visitó a su pueblo. Dios redimió a su pueblo. Es igual que cuando nosotros vivíamos solo, nosotros ya teníamos oscuridad, pecado, porque estábamos bajo la ley. Pero un día Dios nos visitó. Un día Dios nos redimió por la sangre de Jesucristo. Dios nos salvó. Por eso ya nosotros somos justos, salvos, siendo hijos de Dios. Y luego, como dice el versículo 69, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Imagínense, todavía no ha nacido Jesucristo. Porque hay diferencia de año, como 6 meses después de nacer Juan el Bautista iba a nacer Jesucristo. Pero en el corazón de Zacarías, por la fe, ya está confesando, está testificando que Jesucristo ya había establecido. El Salvador ha nacido por la casa de David. ¿Por qué? Él ya escuchó a través de María. Tal vez él iba a pensar que, no sé, hasta que nazca no conozco muy bien este bebé. Y tal vez va a morir al nacer por la dificultad. Y algún niño ya va a morir. Por eso ya hasta que nazca vamos a esperar. Si alguien tiene dureza de corazón, si alguien tiene duda de su corazón, entonces ya por la incredulidad puede contar así. Pero mientras tanto que estaba quedando María en la casa de Zacarías, ya
conversaba. Además, creo que Dios estaba bendiciendo, manifestando, porque cuando llegó María a la casa de Elizabeth, se sentía en el vientre. Cuando se acercó, ambos lados, ¿no? En el vientre de María estaba Jesús. En el vientre de Elizabeth estaba ¿quién? Juan el Bautista. Bebé. No es como niño, ¿no? Ya bebé. Que está. Pero se siente algo. Por eso Juan el Bautista estaba pateando. ¡Pam, pam, pam! Me alegro, quiero ver. ¿Por qué? Eres el Salvador, Jesús. Porque desde que había recibida la palabra de Elizabeth, ya estaba sintiendo emoción por medio del Espíritu Santo del Señor. Estaba creciendo en el vientre de su madre Elizabeth. Juan el Bautista estaba teniendo el Espíritu Santo del Señor. Es como igual que como imán, ¿no? Un imán y se acerca hacia como tipo de hielo y ya se siente algo. Wow, no sé muy bien. Nunca yo podía sentir eso. Pero por la gracia de Dios nosotros podemos ver que es una bendición. Porque María podía llegar a la casa de Elizabeth y conversó. También ajustó de lo que había visto el ángel, mismo ángel que apareció a Zacarías y también a María. En esta palabra lo más importante es el versículo 76 y 77. Ya veamos. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque hierras delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Yo considero con esta palabra del versículo 77, como dice, Dios nos da la salvación por medio del perdón de los pecados. Por eso una persona dice que yo recibí la salvación pero siendo pecador. No es bíblico. Porque recibiendo la salvación tiene que recibir el perdón eterno completo para ser justificado delante de Dios. Dios nos dará la salvación por medio del perdón de los pecados. Es bíblico. Fuera de eso, no existe más. No confíe en otra cosa. Nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios. Por eso, cada día nosotros cuando tocamos, escudriñamos la palabra de Dios, Dios nos bendice. Dios nos da entendimiento. Es una bendición para nosotros. Gracias por la participación de hoy, número 3 del libro de San Lucas. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición para que nosotros podamos entender la palabra del Señor. Dios visitó a su pueblo Israel. También Dios redimió a todos los pueblos de Israel, pero si no acepta lo que había hecho Jesucristo, que hizo la redención eterna, la gente no puede aprovechar. Pero uno que acepta el Evangelio, Dios le salva. Por eso en esta noche nosotros podemos agradecer al Señor, porque Dios nos da este entendimiento. La salvación viene por perdón de los pecados. Gracias, Señor, por haber dado esta clase. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.